Nuevo Nissan Micra patrocina este espacio. Concesionario oficial para Lanzarote, Nissan Matcher Motor, carretera San Bartolomé Arrecife, kilómetro 1,6. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a este tiempo de tertulia en Biosfera Televisión. Hoy es viernes, análisis de las cosas de esta semana, pero fundamentalmente análisis de las cosas de este día, porque hoy ha habido este mediodía una rueda de prensa del Partido Socialista que tiene un calado notable, importante. Les adelanto en titulares que tiene que ver con una campaña que la Cámara de Comercio ha iniciado, va a iniciar, de contacto, de reunirse con empresarios y comerciantes de todos los barrios de Arrecife. Pues ojo a lo que hoy el Partido Socialista ha dicho en la boca de su secretaria general insular. Ahora enseguida se lo contamos y lo analizamos con quienes nos acompañan en esta mesa de trabajo del viernes 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esto es así, es un derecho consagrado. Sé que hay gente que igual no le gustaría que figurara ahí en los sitios estos, ¿no?, de Naciones Unidas, UNESCO y todas estas cosas, pero está. Luego hay repugnantes dictadorzuelos en un montón de gobiernos del mundo que no los respetan, pero es así, está consagrado y es un derecho que los que nos dedicamos a esta profesión agradecemos. Y mucho en las democracias avanzadas estas cosas no ocurren, pero sí en lugares muy oscuros, lamentablemente, todavía sí. Dicho esto, en la segunda parte hoy tendremos con nosotros a Pedro Suárez, candidato de Nueva Canarias a la alcaldía de Tías, Somos Nueva Canarias a la alcaldía de Tías, y antes vamos a salir un poco al recreo porque hoy comienza la 26ª edición de Arte Docente y nos acompañará Mercedes Ruiz Casas, que es miembro de la Academia, colaboradora de la Academia Española del Cine, y tiene un proyecto maravilloso que trata de impulsar los planes audiovisuales en los centros educativos con un objetivo que es el de generar cultura audiovisual. Nos parece perfecto y hablaremos con ella y de esto. Bueno, antes saludamos ya a quien nos acompaña en esta mesa del viernes, Carlos Espino, que es simpatizante del Partido Socialista. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes y muy bienvenido. Muchas gracias. Y más en un día dedicado a la libertad de prensa. Pues sí, la libertad de prensa, sí. Así es. Y hoy no está Mario Pérez para enredarte, pero también esta semana ha salido, bueno, no sé si afectaría a ti o no, como miembro del grupo de gobierno del Cabildo, que el juez Liz ha sobreseído, que ya es sobreseer, el caso de la gasolinera de Playa Blanca, ¿no? Efectivamente. La Asociación Jiménez de Azúa, que como reconocen en todos los procedimientos donde se va personando y luego la ponen fuera, está al servicio precisamente de las personas denunciadas en la Operación Unión y algunas cuestiones más. Y bueno, el juez Liz, de manera totalmente anómala, había permitido que este caso lo iniciara esta asociación, pero es que además el fiscal había dicho desde hace ya prácticamente 2 años, mire, que aquí no hay delito ninguno, y tenemos que recordar que justo cuando iba a cumplir el juez Liz su sanción por otras prácticas irregulares, el domingo anterior hizo el pase a procedimiento abreviado en este caso. Bueno, eso ha sido corregido después, como saben todos los televidentes, ha sido corregido por instancias superiores. Le han obligado a poner fuera a la Asociación de Jiménez de Azúa y ahora ha procedido a archivar el caso. Bueno, Borja Rubio, que es un candidato, el único candidato hoy en esta mesa al Parlamento de Canarias por Somos Nueva Canarias. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Buenas tardes. Y Benjamín Perdomo, que también nos acompaña como cada fin de semana. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, como cada viernes. Como cada viernes, sí. Después arranca el fin de semana, después de esta tertulia. Bueno, y miren que tengo pasada, recién salido del horno, como aquel que dice, me hace muchísima ilusión por muchas cosas, porque es un libro, los libros siempre hacen ilusión leerlos, porque es un autor canario, cosa que añade interés, pero porque además es Alexis Ravelo, que es uno de los grandes de la novela policíaca y negra de España, y es así, o sea, es un auténtico crack. Pero además, por todo esto, porque la acción se desarrolla en Lanzarote. Alexis Ravelo, bueno, pues recibió una propuesta de
de la Fundación César Manrique en el centenario del nacimiento del artista, que ya saben que se está celebrando desde todos los puntos de vista. Anoche mismo hubo una magistral conferencia de Juan Vicente Aliaga acerca del movimiento feminista de los años 60-70 y su traslación al mundo del arte, que estuvo realmente genial. Bueno, pues de arte, escritura, audiovisuales, pensamiento, bueno, nos está ofreciendo muchas posibilidades y, bueno, pues desarrolló una trama aquí en la isla de Lanzarote y que tiene que ver pues con una historiadora del arte que viene a la isla a hacer una tesis sobre Manrique y muere, porque en los libros de Ravelo mueren gente. Y a partir de ahí no fue una muerte accidental, sino que tiene que ver con la corrupción urbanística y todo el rollo este. Bueno, todo el rollo no, vamos, todas estas cosas tan serias. Bueno, pues una pasada, se llama La ceguera del cangrejo. Como me dijo uno a mí, dice, pues yo conocí uno que no estaba tan ciego. Pues puede ser, oiga, hay cangrejos, los jameitos son ciegos, pero hay otros muchos cangrejos que no lo son. No, que no mate la cuenta. Bueno, y ven de lejos, de lejos, de lejos. Pues esto, pedazo de libro. ¿Te gusta leer o qué? Sí, a mí sí, habrá que adquirirlo entonces. Sí, porque yo no presto libros, ¿sabes? Tengo una manía, tú. De todas formas, No tengo ningún problema. Ni presto libros ni quiero que me presten, es una manía que tengo, tú. ¿Te gusta leerlos a nuevo? De todas formas, ahora que no nos ve nadie y es en la total intimidad, yo recuerdo algún libro que le regalaron a Jaime, que no sé por qué, eso si tú quieres lo aclaras o no, trató de regalárselo a cada uno de los tertulianos que pasaban por su despacho. Ah, no me acuerdo yo. ¿El sumario de la Operación Unión? No, el libro de terror, eso sí que es novela policíaca. Era alguno que te regaló alguien de una fuerza política y lo tuviste en la esquina de la mesa tratando de regalar. Aquí, dices aquí. Yo me remontaba al año 2001. No. No, aquí, que no sé ni cómo se llama una señora que vino aquí del partido ese tan raro. Sí, y estuviste tratando de regalárselo a todo el mundo, y sí. este no lo has dejado ni mirarlo. Pues no. Aquel me desapareció, por cierto. Pues qué suerte. Se lo llevaron, sí. Una pena, pero... Porque no me gusta prestar libros, ya lo digo, pero yo creo que me lo robaron aquel. Bueno, vayamos ya de actualidad, si me funciona esto, porque no me lo he traído en papel, porque este mediodía ha dado una rueda de prensa la secretaria insular del Partido Socialista, Loli Corujo, en la que ha remitido con una dureza, digamos, impropia de la propia Loli Corujo y del Partido Socialista, en realidad de todos los partidos políticos, ¿no? Una dureza contra, en este caso, la Cámara de Comercio de Lanzarote. Su presidente ha anunciado estos días una ronda de contactos. Perdón, me están llamando. No es de la Cámara de Comercio. Te está llamando Pepote para corregir alguna cosa. Fallo técnico, que no conozco el número, pero no lo puedo coger si me están viendo porque estoy aquí. Bueno, total, que una campaña para reunirse con los comerciantes empresarios de todos los barrios de Arrecife para hablar del estado de la ciudad y para mostrar sus quejas y demás. Entonces, el Partido Socialista, a ver si puedo abrir y desbloquear el tema, que me está quedando esto fatal, pues le leo solo la entradilla y la parte final para hacernos una idea de qué va el tema, ¿no? El Partido Socialista ha mostrado su más absoluto y rotundo rechazo a la intolerable y antidemocrática campaña de prensa puesta en marcha por la Cámara de Comercio de Lanzarote con el concurso de otras patronales contra el PSOE de Arrecife y la alcaldesa Eva de Anta en pleno periodo preelectoral. Recuerda que la ley electoral establece muy claramente que desde el momento en el que se convoca un proceso electoral, los únicos que pueden hacer publicidad que directa o indirectamente pueda orientar o influir el voto de los ciudadanos son los partidos que se presentan a las elecciones. Es evidente, lo ha dicho Loli Corujo, que la directiva de la Cámara de Comercio no se presenta, así que su campaña de ataque al PSOE no solo es antidemocrática y mezquina, sino también ilegal. Luego explica una serie de cosas, desarrolla el comunicado para terminar afirmando que el PSOE exige a la Cámara de Comercio de Lanzarote, a su junta directiva y a su presidente el cese inmediato de la sucia e insoportable campaña desplegada en contra del PSOE y la alcaldesa Eva de Anta. El PSOE exige la intervención del Gobierno de Canarias, pues tiene por ley la obligación de tutelar y controlar la actividad de la Cámara. El PSOE ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos en Lanzarote, en Canarias y en Madrid para hacer frente con todos los medios a su alcance
a este comportamiento inaceptable y llegará hasta las últimas consecuencias. Y a todo esto añade, en una parte del comunicado también, que ha ofrecido Loli Corujo, que les consta, o han recibido noticias, o tienen constancia de que el presidente de la Cámara de Comercio pudiera estar lanzando mensajes de orientación al voto en un sentido o en otro. Eso es, evidentemente, un asunto que me gustaría plantearles. Y empiezo por ti, Carlos, que supongo que algo sabrás del Bueno, por cierto, que no lo comenté el otro día, es que claro, se ha dicho tanto que al final a uno se le pega. El Partido Socialista de Loli Corujo y Carlos Espino ganó las elecciones. Es que siempre decían eso, ¿te acuerdas? Partido Socialista, Loli Corujo y Carlos Espino. Partido Socialista, Loli Corujo y Carlos Espino. Bueno, va, bromas aparte. Que estamos hablando de un tema muy serio, estamos hablando de injerencias en un proceso electoral por parte de un órgano como es la Cámara de Comercio, que es una entidad de derecho público del Gobierno de Canarias. Estamos hablando de orientación al voto, estamos hablando de intervenir en un proceso electoral, que eso es algo tan serio como la libertad de prensa. Efectivamente, vamos a ver, vaya por delante que el Partido Socialista siempre ha aceptado con total normalidad el papel que debe jugar cada una de las instituciones en la democracia. La democracia no la representamos solamente los partidos, sino también las organizaciones de la sociedad civil. Pero claro, todo lo mismo que los partidos políticos, no podemos inmiscuirnos en los procesos de la sociedad civil. El periodo electoral, pero no porque lo diga el Partido Socialista, sino porque lo dice una ley orgánica de régimen electoral general, establece claramente que el periodo electoral es sagrado. Y el que en este momento una entidad que además maneja un volumen importante de fondos públicos realice una campaña además sucia, mezquina, falsaria, mentirosa, porque pongo un ejemplo muy sencillo. Habla, por ejemplo, de las cosas que le faltan a Recife, pero se le olvida de mencionar que la mayor parte de las cosas que le faltan a Recife son precisamente competencia del Cabildo y del Gobierno de Canarias. Y más cosas que podríamos ir ahondando durante el tema, pero por no consumir yo todo el tiempo. Entonces, claro, como eso, aparte de ser incierto, inadecuado, es directamente ilegal, el Partido Socialista va a ir con todos los medios a su alcance para exigir las responsabilidades, pero hasta el final. Entre otras cosas porque este señor no es solo el presidente de la Cámara. Este señor trabaja, y se podría decir casi que se trata de un mercenario que trabaja por encargo, porque tiene unos volúmenes de ingresos importantísimos que dependen directamente de dos administraciones. Y además en condiciones poco claras, como por ejemplo la cantidad de dinero que se le factura a su agencia de viajes sin pasar por concurso público, de tal manera que tiene que ir siempre a reconocimiento extrajudicial en el Pleno. Este señor está descalificado totalmente para entrar en juegos de este tipo, y además tratando de hacerle la campaña a Coalición Canaria, que como no se fía de la poca talla de su candidato, necesita recurrir a este tipo de armas para tratar de desgastar al Partido Socialista. Con esto, insisto, se ha estado hablando anoche, me consta, con la organización regional y la organización federal, y esto no va a quedar en un malestar, en un comunicado. Contamos o se cuenta con toda la potencia del partido para dar la respuesta que merece esto, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista, ya digo, de carácter jurídico, porque aquí hay responsabilidades personales. No sé, Borja o Benjamín, no sé si están al tanto de esa campaña que iba a iniciar la Cámara de Comercio, ¿no? Sí, bueno, yo como estoy de salida ahora mismo de la política, pues yo creo... de observador. Sí, yo estoy de observador. Yo dos cosas. Primero, creo, y te lo digo sinceramente, que desde el Ayuntamiento de Arrecife se le tendría que haber mandado una contestación desde hace mucho tiempo a la Cámara de Comercio diciéndole: dedíquese usted a lo que se tiene que dedicar, pero no a hacer política, porque durante mucho tiempo a que todos apostábamos y todos decíamos que el candidato de Coalición Canaria iba a ser el presidente de la Cámara de Comercio, porque eso estuvo, es decir, eso se hablaba y se decía qué es lo que está sucediendo y qué campaña tan feroz está saliendo desde la Cámara de Comercio contra el Ayuntamiento de Arrecife. Era insoportable. Y yo creo que esta ha sido la gota que ha colmado el vaso, porque yo cuando vi el calendario de reuniones con empresarios, de patearse todos los barrios, yo la verdad que yo solo pensé, es decir, yo me hacía la foto de estos se han sentado a planificar una campaña electoral junto con Coalición Canaria y con el Partido Popular, que no sé si le darán carpetas y gorritas con los logos de cada partido, para ir a hablar con todos los comerciantes de todos los barrios. Para mí es algo insólito, Es decir, lo de la Cámara de Comercio desde hace años es
insólito lo que está sucediendo, es decir, metiéndose en política que a veces rozan los estridentes, es decir, ¿cómo le puedes exigir tú al Ayuntamiento de Arrecife, por ejemplo, un plan general y al Cabildo no le exiges el PIOT? Sí, pues os ha recordado también era hoy. Era una constante, es decir, yo creo Fíjate, que se han metido en un barro que no, ya que nombras tiene que caer. que nombras el plan general que tenemos a Borja, si me permites casi saltarme. Bueno, y lo del plan general, porque efectivamente, él ha estado en el ayuntamiento. Todos tenemos que recordar que según llega Eva de Anta, se desarrolla una campaña feroz de presión de que había que aprobar urgentemente el plan supletorio, que el Partido Socialista se negaba, que... Bueno, todos sabemos que ese plan supletorio a día de hoy no ha entrado en el ayuntamiento. ¿Pero saben por qué no ha entrado en el ayuntamiento? Porque se pidió un primer borrador, precisamente porque, entre otros, Somos pedía que se creara una comisión y que todo el mundo lo viera. Sí. Exactamente. Y cuando pedimos ese primer borrador, resulta que viene lleno de convenios en los que se iba a perder suelo público o a cambiar calificaciones por una serie de procedimientos que había puesto un grupo de empresarios que sospechosamente algunos de ellos son miembros además de la directiva de la Cámara de Comercio. Precisamente como se pide el documento, se empieza a investigar, no se ve claro, se ven prórrogas, da tiempo a que lleguen sentencias de los tribunales, que ahí es donde empezamos a entender las prisas que tenía para que se aprobara poco menos que en el plazo de una semana. ¿Qué sucede? Que todos esos convenios que se habían iniciado con buen criterio por el riesgo que tenía el ayuntamiento de perder los procedimientos, resulta que los procedimientos se ganan. Entonces, las instrucciones que se dan es quiten los convenios esos, precisamente, de empresarios que son directivos de la Cámara, y se dice también que se quite el islote del francés, que no íbamos a pasar por ahí. En ese tiempo llega también el informe de costas que dice que efectivamente no habían derechos edificatorios, por lo menos en el tamaño que decía. A partir de ese momento, a nadie le ha interesado terminar el plan supletorio, porque no quieren que se apruebe sin los convenios y sin esto. ¿Por qué? Porque precisamente si se aprobara, por ejemplo, con lo del islote del francés o los convenios, se le hubieran dado derechos a esos empresarios que ahora no tienen. No solo eso, es decir, la campaña de la Cámara de Comercio no ha sido única y exclusivamente contra el Partido Socialista, sino yo creo que con todos aquellos que no estábamos en la línea del planteamiento, entre otras cosas, de la aprobación del Plan General de Ordenación de Arrecife, sea como fuere, que era prácticamente uno de los objetivos que tenía la Cámara de Comercio durante esta legislatura. Es decir, ya en el 2014 se llevó a cabo la aprobación inicial de un plan general que se tumba precisamente por la inseguridad jurídica que tenía, porque era imposible de aprobar, porque tenía lagunas jurídicas importantísimas en algunos suelos. En el 2015, algunos partidos políticos, entre los que está el mío y yo ejerciendo de portavoz, le advertí: no se puede aprobar ese plan inicial tal y como está, porque tiene unas lagunas jurídicas importantísimas, que no solo puede consolidar derechos injustos para algunos propietarios de suelo o algunos que tienen intereses sobre determinados suelos para especular, sino que también puede perjudicar precisamente a lo que es el desarrollo urbanístico de la ciudad de Arrecife. Y efectivamente así fue, ya Carlos ha relatado algunas cosas que han pasado, pero esencialmente y lo central es que ni la propia directora de GESPLAN, que llevaba a cabo la redacción del Plan General de Arrecife, tenía claro cuál iba a ser la ordenación de espacios tan importantes para la ciudad como el islote del francés. Es decir, doña Eva Padrón, que era la directora de GESPLAN en este caso, llegó a reconocer en comisiones que hubieron de reuniones con GESPLAN en la Viceconsejería de Política Territorial a la que asistí yo, que no se sabía porque el deslinde no estaba hecho, y al final, bueno, a través de la pregunta que se hizo por parte de Pedro Quevedo en el Congreso de los Diputados, nos cercioramos de que efectivamente los derechos de edificabilidad sobre el islote del francés eran mucho menos de los que pedía, en este caso, algunos empresarios. El asunto clave, yo creo que es cuando la Cámara de Comercio acaba de perder el norte y su presidente y su directiva acaba de perder el norte de forma más importante, es cuando llegan incluso a pedir que se disuelva el Ayuntamiento de Arrecife. Eso yo lo escuché en la tertulia, en una entrevista en otra televisión local, en la que llegan a decir, bueno, prácticamente que quien tiene que regir el Ayuntamiento de Arrecife es una empresa privada, prácticamente que él mismo poniéndose como casi prócer y salvador de los designios malditos del Ayuntamiento de Arrecife, y eso me parece que es un ataque frontal a la democracia, a la legitimidad democrática y un insulto a todos los ciudadanos de Arrecife que mediante su voto han elegido unos representantes, les guste más o menos o vayan más o menos en los objetivos y en la línea de la Cámara de Comercio. Y es cuando empieza a torcerse todo, efectivamente. De ahí empieza probablemente a aquellos polvos
y meterse en plena campaña electoral a hacer campaña contra todos aquellos que no hemos permitido alguna de las fechorías que ellos tenían como objetivo es los lodos. Pero yo decía al principio que es una manera insólitamente dura en la que se ha expresado el Partido Socialista con respecto a esta cuestión, no por utilizar palabras más o menos gruesas, que, bueno, en fin, todo el mundo las podemos utilizar en un momento determinado, sino por el propio contenido, porque, es decir, con nombres y apellidos, el párrafo que les voy a leer y que medio se lo dije al principio, para ser estricto en lo que pone aquí, en lo que ha dicho la secretaria general del PSOE, dice: tenemos conocimiento de varios mensajes enviados por José Torres Fuentes en los que llama a determinados empresarios a condicionar el voto de sus trabajadores, invitando en suma a consumar un tipo de comportamiento que está tipificado claramente como ilícito penal. Eso pone. Eso pone. O sea, eso pone. Llama a un empresario y le dice: oye, dile a tus trabajadores que sería bueno que votaran por aquí o sería malo que votaran por allí. Eso pone, y eso, cuando se llegue a donde se va a llegar, se acreditará. Bueno, porque soy José Torres Fuentes y ya estoy en el juzgado poniendo una... No, clarísimo. ¿Ves? Clarísimo. Si don José piensa que lo que se está diciendo ahí es mentira, pero que no se olvide que después se puede comprobar o no, que vaya corriendo a los tribunales. Está tardando, pero la secretaria general ha dicho lo que puede sostener y lo que puede demostrar en los tribunales y lo que además se va a demostrar en los tribunales. O sea, esto no queda aquí, esto no es una batalla. En ocasiones se pueden producir cruces de declaraciones más o menos afortunados sobre un tema, con vehemencia o lo que sea. Esto es un tema que la secretaria general, antes de dar el paso, consulta los términos en los que puede pronunciarse, porque sabemos que esto va a llegar hasta el final. Esto no se trata de una calentura, esto se trata de un tema de una gravedad terrible. Es que estamos hablando que la ley prohíbe específicamente, de manera explícita, intervenir en los procedimientos electorales. Y lo que están haciendo estos señores, que manejan además una parte importantísima de sus fondos, son fondos públicos, lo que están haciendo es un comportamiento que está totalmente prohibido por la ley electoral. Pero es que han perdido totalmente el norte. Sí, yo creo que, Pepote estaba acostumbrado, perdón y termino, estaba acostumbrado a las tonterías que se le perdonaba. Por ejemplo, a salir firmando que está de acuerdo con la peatonalización de la avenida, hacer entrevistas maravillosas en que con un tono poético y lírico dice que bien que se van a recuperar los espacios marinos, que cuando era más pequeño... En ese momento, ¿quién gobernaba? Que era una puntualización. Claro, Coalición Canaria. Pero después se lo puso al pie, coge y cambia de criterio y se ríe. Aquí no ha pasado nada. O sea, ese tipo de chafalmejadas, pues bueno, dibujan quién es el personaje, pero no van más allá. Pero en este caso estamos hablando de otra cosa. En este caso estamos hablando de que se trata de un comportamiento ilegal. Y como es ilegal, entraron a los tribunales. Perdón, ¿ibas a decir? Sí, no, yo creo que la Cámara... Me reitero en lo que dije antes, yo creo que la Cámara de Comercio se ha pasado de rosca con esta campaña. Creo que no es normal que cuando ya empiece una campaña electoral de verdad, donde se tienen que elegir a esos partidos políticos que tienen que gobernar el ayuntamiento, se dedica a hacer campaña y, como denuncia el Partido Socialista, llevando el voto hacia un lado o hacia un bando. Si quieres meterte en política, te afilias a un partido y te pones de cara a la ciudadanía pidiendo el voto o diciendo que te voten. Pero utilizando instituciones públicas para orientar el voto, creo que se han pasado de rosca, y yo creo que esto es un límite que no podían pasar ni una barrera que se podían saltar. Fíjate, porque he visto publicidad, si me permite, he visto publicidad en algún diario inclusive en el que se hace alusión directa a las elecciones. Es decir, o sea, el planteamiento es un gráfico donde dice hartazgo ciudadano, organización empresarial, más votaciones, igual gestión eficiente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es evidente que ahí, bueno, es explícito, ¿no? La cuestión de influir en el periodo electoral es explícito y no solo es denunciable ante la Junta Electoral, así, bote pronto, ¿no? Un poco por lo que ha comentado Jaime y por la interpretación que yo puedo hacer de cuál es el marco legal. No solo, pero lo que te digo, Carlos, que no solo es desde el punto de vista de la ley electoral y de la Junta Electoral, sino que también puede estar incurriendo en algún tipo de falta o ilícito penal. No, es que por ahí es por donde vamos. O sea, por eso. Una cosa es la parte administrativa, que está mal hecho y se dará cuenta a la Junta para que actúe como deba actuar, y otra que estamos hablando de un ilícito penal. O sea, aquí se va a llegar,
a todas las consecuencias. Después hay pequeñas anécdotas, ¿no? Como que tienen el comportamiento miserable de que uno de los directivos factura la creatividad publicitaria de la campaña con una ética, vamos, de estas irreprochables, ¿sabes? Porque llegamos hasta ese tipo de puntos. Después nos encontramos eso, cómo Recife tiene problemas serios de adaptación del comercio a todos los cambios que se están produciendo, y tienes este señor que en vez de estar apoyando a los asociados, apoyando al comercio local donde toca, lleva 4 años metido en una batalla que no le corresponde a una patronal, que está librando de manera delegada por Coalición Canaria, porque saben perfectamente que en este momento están muy desgastados en Arrecife, no tienen capacidad, han tenido una legislatura lastimosa y saben que las perspectivas son horribles, y entonces lo que utilizan para atacar a quienes le pueden hacer frente es al brazo empresarial. Dale cuenta de la espantada que ha habido en Coalición Canaria en Arrecife y realmente cuando... Por un lado, la espantada que ha tenido la lista entera de Coalición Canaria en Arrecife, que eso ha sido algo asombroso, no solo el candidato, sino la segunda sale desde el principio, que era María Teresa Lorenzo, y Rafael Juan, en cuanto sale del gobierno y no tiene asegurada el puesto que él creía que debía tener, huye y se exilia al Cabildo en un puesto, en fin, de designación política como es el de consejero no electo, lo mismo con Jacobo Lemes y con gente que ahora van a integrar también la plancha de Coalición Canaria en Arrecife. Es decir, que uno puede entender con facilidad cuál es la importancia que le da Coalición Arrecife. Pero después, aparte, gobernando en el Cabildo de Lanzarote, con la capacidad de maniobra que te da eso para la capital, las inversiones del Cabildo de Lanzarote en Arrecife han sido inexistentes prácticamente, cuando no han sido obstaculizadores del desarrollo normal, no solo del comercio, sino la vida en la ciudad. Por lo tanto, es evidente que está Coalición Canaria muy desgastada en la capital y que probablemente por ahí se pueda entender este tipo de actividades que hace la Cámara de Comercio. Y antes comentamos una cosa que es interesante, que es que evidentemente las cámaras de comercio tienen una regulación, que son instituciones de derecho público y como tal deben servir de interés general. Es decir, los que no pueden tomar un interés de parte, porque sí es verdad que eso es incluso hasta una actitud anticonstitucional, porque en la Constitución se recogen los colegios profesionales, se recogen las cámaras de comercio, son un tipo de organización bastante particular, bastante sui generis, pero siempre sirviendo el interés general, no pueden ir en contra precisamente pues, de una ideología política concreta o de un segmento poblacional concreto, y yo creo que en este caso la Cámara de Comercio no está cumpliendo bien el marco legal que les recoge la ley. Bueno, en fin, y a todo esto se añade, que al fin ya son otras cosas ya de tal, que viene a decir, ya es una interpretación en función de lo que ha dicho Loli Corujo, que todo esto también está posibilitado pues porque el presidente de la Cámara de Comercio tiene un menor riesgo como empresario, porque la mayoría o buena parte de sus ingresos están garantizados, como apuntamos al principio, por instituciones públicas, bien por las compras de billetes, bien por el alquiler de oficinas al gobierno de Canarias, que incluso tuvo que ser revisado, llegó a estar, y ahí estoy hablando de memoria, en una cantidad superior a 6.000 euros, luego baja a 2.000 y algo, pero bueno, que todo eso se acreditará donde tenga que acreditarse, porque este señor, insistimos, está en este momento bailando la pieza que le toca al organillero del Cabildo. Pero no sé, Benjamín, ¿no se puso en esta legislatura algo sobre el tema del sacar a licitación el asunto de las agencias de viaje y sí. el tema de los fármacos del Hospital Insular? Que también... Sí se puso, pero no se ha llegado a buen puerto, es decir, todavía hay reticencias de cómo se va a gestionar. Pero hay cosas que sí se han hecho, por ejemplo, la gasolina, el suministro de gasolina sí que sale a concurso público, ¿no? Sí, bueno, los el folios... suministro de gasolina sí que salió a concurso público, pero sí que se siguen, ahora no sé, porque no han salido más reconocimientos extrajudiciales, pero sí seguía habiendo reconocimientos extrajudiciales La ley de contratos no obliga ahora a que todo salga... Sí, pero si tú tienes una necesidad que tienes que cumplir, pues al final es un levantamiento de reparo que haces. El reconocimiento extrajudicial de crédito no puede tornarse en una rutina. Es decir, el reconocimiento extrajudicial de crédito es... Yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso me refiero. Pero si tú durante una legislatura entera, año natural tras año natural, utilizas el reconocimiento extrajudicial de crédito para la prestación del mismo servicio, a ver, si alguien te lleva a fiscalía, puedes encontrarte con un problema grave. Porque lo que te dice la ley es, si tú conviertes en un procedimiento excepcional de acuerdo con el marco económico que permiten las instituciones locales, el reconocimiento extrajudicial de crédito, si lo haces de forma rutinaria, tienes la obligación de sacar ese servicio a licitación. No es tan claro, porque Podemos lo llevó a fiscalía y se lo archivaron.
durante un montón de años aquello que estaba haciendo San Ginés. Entonces, no es tan fácil, es decir, pero sí es verdad que se usa ese reconocimiento extrajudicial de forma muy habitual, pero cuando de todas deberían de haber sacado concursos. Pero digo que Las agencias de viajes sí formas, tendrían que haber de sacado todas formas, concursos, Benjamín, el tema de la gasolina se tendría que levantar, en sacado este concursos, pero sin embargo siguen levantando reparos y yendo a las gasolineras. Pero ya no se trata de una cuestión que ya lo revisaremos, porque en eso probablemente se entre en la próxima legislatura. Sin duda. ¿Vale? Ya no se trata si el comportamiento del cabildo es legal o no, que podemos tener todos nuestra opinión. Se trata de que una persona que recibe un trato privilegiado utiliza después una asociación que se nutre de fondos públicos para atacar a un partido. ¿Y tú crees que tiene relación una cosa con la otra? Hombre, vamos a ver, estamos hablando de que no solo para la economía personal del señor José Torrefuentes pueda ser importante lo que le factura el Cabildo al Gobierno de Canarias, sino que además la propia Cámara de Comercio, yo estoy seguro que si nos muestran las cuentas en este momento, muchísimo más de la mitad de sus actividades están sufragadas directamente por el Cabildo de Lanzarote. ¿Por qué? Porque la cuota cameral da para lo que da, que es muy poquito, y todo el resto son convenios suscritos. La cuota cameral ya no existe, ¿no? Sí, bueno, la que puedan tener por servicio. El resto son todo prácticamente convenios que se firman con el Cabildo de Lanzarote, para que atienda la implantación de renovables, para prestación de cursos, para 20.000 historias. Es decir, hay una parte importante de la actividad del Cabildo que se gestiona a través de la Cámara de Comercio. Vale. Bueno, pues sabemos que te tienes que ir un poquito antes hoy, así que ya te despedimos. Me quedo con Benjamín y con Borja. En fin, con el compromiso de que no rajaremos de ti. Sí, por segundo tuvimos esa alegría, se lo despide y se va. Es que en esta tertulia nos pone a hablar de la gente que no está. Entonces, que vuelvo el próximo viernes y la veo. Pues, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta otro rato. Claro, y me quedo con dos personas con las que no hemos analizado lo que pasó el pasado fin de semana, con Borja y con Benjamín. No, contigo ya lo analizamos. Pero bueno. Se queda nada más que para lo bueno. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Empiezo por ti, que como de Observer, que es ese que se ha jubilado en el Barça ahora, que un señor que aparecía de... ¿Se jubiló? Sí, se ha jubilado. Le hicieron una entrevista y todo ya a The Observer, un crack. ¿Qué te pareció el resultado? Bueno, yo creo que el resultado tiene muchas lecturas. Evidentemente, a nivel nacional es una cosa y a nivel local es otra muy distinta. Evidentemente, el Partido Socialista ha barrido. Esa es la opinión que tenemos todos y los datos son así. De hecho, se lo comentaba a Manuel Fajardo, es decir, en la última elección del senador hubo una distancia muy pequeña, muy pírrica entre Podemos, Partido Popular, el PSOE, de 1.000 votos. Sin embargo, si te vas a la elección del senador de esta vez, hay una diferencia de 5.000 y pico votos. Es decir, es una auténtica barbaridad. Luego la verdad que tenemos un sistema electoral y un recuento espectacular, es decir, creo que somos uno de los países más avanzados. Hace días salía publicado en el periódico El País y en el periódico El Diario que podías ver lo que votaban tus vecinos, es decir, te trasladabas y lo veías por barrio. Y ves cómo, es decir, en todos los barrios de Arrecife, que es donde más leña están metiéndole al PSOE, cómo arrasa el PSOE en Arrecife. Una cosa asombrosa. Me sorprendió el tirón, no el tirón, el aguante de Podemos. Sinceramente, es decir, me sorprendió porque, no sé, yo lo veía, por lo menos en Canarias y en Lanzarote, como algo más desnostado. Es decir, aguantó bien el tirón. Coalición Canaria, muy bien, las cosas como son. Creo que tanto para el PSOE como para Coalición Canaria parten con unos datos muy buenos para las elecciones locales, eso es indudable. Luego, bueno, Ciudadanos también a nivel nacional saca unos muy buenos resultados y en Canarias, pues más o menos, es decir, aumenta un 2, un 3%, que tiene unos buenos votos. Es decir, y luego está, pues bueno, a Canarias que se queda fuera del diputado, que saca unos datos bastante malos. El Partido Popular se pega una talla brutal y yo creo que al Partido Popular y a todos los partidos, a Ciudadanos, al PSOE, las elecciones y la gente es centrada. Es decir, al final podemos tener diferencias, es decir, pequeñas diferencias de izquierda, de derecha, pero al final la gente está en el carril del centro. Y yo creo que el Partido Popular
tirarse a la derecha, ofrecerle la última semana ofreciéndole ministerios a Vox. Es decir, la gente no quiere eso. Y se ha demostrado, y la gente ha salido a la calle a decirle que no a la ultraderecha, que no quieren a Vox merodeando por los ministerios, y creo que lo han pagado. Y eso es algo que van a tener que ver. Bueno, si es el PP ya rectificado. Ya ha dicho Sí, que de hecho son de un partido de centro ahora. un partido de centro. No sé, a lo mejor vuelve sin Frisoria. Como hoy escribe Juanjo Millás, Siempre ya se va de Vox, Juanjo ¿no? Millás en El País, fue malentendido lo del PP y Vox. ¿Tu análisis? Bueno, creo que en el campo de la izquierda, el miedo a la ultraderecha que se comentaba, yo creo que ha sido la constante de las elecciones generales. El miedo a la llegada de Vox hace que las dos fuerzas más predominantes dentro del campo de la izquierda en el Estado, tanto el Partido Socialista como Podemos, una aguante y otra pues supere con creces los resultados que tenían. Y en el campo de la derecha, pues la llegada de Vox aumenta la fragmentación, y en el caso de Canarias concreto creo que la no subida de Vox se debe en parte a que Coalición Canaria hace un poco de stopper, ¿no? De alguna forma es quien evita que Vox tenga esa subida y fragmenta en 4 partidos políticos los votos de la derecha, ¿no? Por un lado Vox, Ciudadanos, el Partido Popular y la misma Coalición Canaria, que por ejemplo en la provincia de Santa Cruz y especialmente en Tenerife y en La Palma es los representantes muy claramente de un cierto sector empresarial, bastante a la derecha, tanto ATI como API en La Palma, son 2 sectores que se sitúan mucho más a la derecha que probablemente la Coalición Canaria de la provincia oriental. Por lo tanto, ese es el análisis que hago yo. En relación a los votos de Nueva Canarias, creo que en ese campo en el que el Partido Socialista y Podemos aguantan mucho el tirón y son como los 2 referentes de la izquierda, evidentemente ahí pierde por el lado nacionalista y pierde por el lado del campo progresista, porque esos 2 partidos, el Partido Socialista y Podemos, son los que han recibido la mayor parte de los votos útiles para parar a la ultraderecha. En el caso de Lanzarote creo que es una marca que requiere mucha más implantación, por lo tanto la valoración que hacemos nosotros de los 2000 y pico votos que sacamos con el candidato al Senado, con Yone Caraballo, es un resultado satisfactorio de acuerdo con lo que más o menos nosotros habíamos previsto, y creo sinceramente que estamos ante un nuevo escenario en las elecciones locales en el que va a cambiar sustancialmente las cosas, no sé si de forma definitiva, no sé si va a ser un giro de 180 grados, pero sí va a haber un cierto cambio, porque las dinámicas son distintas y porque creo que el elector cada vez es más selectivo. Y el caso de la Comunidad Valenciana, que coincidieron las autonómicas con las generales, Partido Socialista arrasa completamente en las generales, Compromís, que es segunda fuerza en la Comunidad Valenciana, solo saca un diputado, y sin embargo en las elecciones al Parlamento Valenciano, Compromís es segunda fuerza a muy poco del Partido Socialista. Entonces, mucha gente que deposita el voto a Compromís y que después se lo al Partido Socialista. Bueno, Benjamín ya ha salido alguna vez en esta tertulia, pasó una temporada en Valencia estudiando allí. Sí, y la verdad que Compromís era ni se escuchaba, es decir, Nada, además era un movimiento de, es decir, no de la capital, sino de los pueblos a las afueras de Valencia. Fue irte tú y mira. Fue irme yo y para avanzar. arriba. No, pero es decir, evidentemente, además, Compromís, porque todavía conservo muchos amigos en Valencia, la deflagración del PP en Valencia, el auge de Ciudadanos, también se debe a que Partido Socialista, Compromís y Podemos han apostado de una manera exagerada en limpiar, es decir, en mostrarle a la ciudadanía en dónde ha despilfarrado el PP durante la etapa de Zaplana, de Camps, de Fabra, es decir, toda esa etapa, destaparlo, ponerlo a que la gente lo vea, y ha invertido una barbaridad de dinero en educación y en sanidad. Es algo exagerado, es decir, y te lo dicen los propios de la propia gente valenciana, y yo creo que por eso se deflagra tanto el PP y crece Ciudadanos, que creo que se ha convertido por delante de Compromís en segunda fuerza. Otra cosa que decía Borja, yo creo que es decir, también hay que analizar a Nueva Canarias en esta provincia, la aparición de una coalición canaria más fuerte, con los fichajes de Nandi Barrios, que parece una tontería, ¿no? Y el expresidente del Cabildo, que no me sale ahora... Bravo de Laguna. Han duplicado resultados en Gran Canaria. Han duplicado los resultados. Y va que era presentador de televisión, de esto como el diario de Patricia, pero la televisión canaria, Roberto Campos. Sí, exacto. Va segundo, ¿sabes quién? Ah, ¿sí? Va segundo de
De Bravo de Laguna al Cabildo de Gran Canaria. El fichaje mira. estrella. Es Como la aquí- vidina claro, de, como aquí no tenemos- la vidina de coalición. Como aquí no tenemos toreros, pues no, Sí, algo así. tendrá que... Tendrá que ir presentador. Claro. No, pero sí, pero me sorprendió es decir, Nandi Barrios y Bravo de Laguna en Las Palmas. Además, creo que tienen, y fíjate tú, yo nacionalista no soy, ¿no? Lo he dicho abiertamente, pero me sorprende que son personas que pasaron por la política, que hace tiempo que, menos Bravo de Laguna, que son personas que se suponía que ya estaban en un retiro espiritual político y que han resurgido un partido que estaba muerto. Bravo de Laguna tiene su arrastre en Gran Canaria. Hizo pero 35.000 votos, en las pasadas sacó 35.000 votos. Pero creo que les va a penalizar el hecho de que Coalición Canaria ahora mismo es una organización política muy centrada en Tenerife. Sí es verdad que es cierto que la batalla por ser la voz canaria la gana Coalición Canaria en estas generales, y que es cierto que la foto de anagramas en los carteles ha pesado en un electorado de Gran Canaria que ha pensado que votando a anagramas... Y de Lanzarote, que votando a anagramas se podría, en este caso, defender Canarias y tal, creo que erróneamente. Pero en todo caso, sí es verdad que en esa disputa por la hegemonía nacionalista, Nueva Canarias creo que pierde más por el campo progresista, porque mucho voto que ha ido al Partido Socialista y que ha ido Podemos en las generales va a ir a Nueva Canarias en las autonómicas y en las locales y en las municipales. De cuenta que es un partido que tiene una hegemonía absoluta en Gran Canaria y que, sin embargo, su electorado va al Partido Socialista. Y luego pasa una cosa, si tú analizas los datos de Congreso y Senado y los comparas por partidos, es decir, es exactamente, y lo ves, como aquellos que votaban al Congreso a un partido nacional te votan al Senado a un partido nacionalista. Es decir, es que, por ejemplo, y yo siempre lo he dicho, PP, Ciudadanos y Coalición, por ejemplo, se nutren del mismo votante. Y se nota, y si analizas los datos, ves como uno le vota al Congreso y otro le vota al Senado. Es decir, y luego está, cuando nos vamos a las locales, muchos partidos grandes se nutren de partidos pequeños, es decir, oye, pues el votante del PIL, de Lanzarote Avanza, de no sé... Va al PP después en la efectivamente, todo ese voto claro. de partidos muy pequeñitos van a partidos grandes. Sí. Y después... Lo del PIL ha sido uno de los ejemplos más claros en Lanzarote. El votante del Partido Independiente de Lanzarote siempre se ha comportado... Estamos hablando de hace 2 legislaturas, porque el PIL, bueno, ya está prácticamente desarticulado, más ahora con esta circunstancia de Gladys Acuña en Lanzarote Avanza y tal. Pero hablando del comportamiento electoral del electorado del PIL cuando era un electorado fuerte. Aquí era profundamente local, profundamente insular, era muy del PIL, pero cuando llegaban las generales todos los votos se transferían al Partido Popular, pero ciegamente, es decir, ahí no había ni una fisura. Representaban la derecha insular y esa derecha insular tenía una correlación clara con la derecha, incluso presentándose el PIL o incluso apoyando el PIL a otro partido, por ejemplo, como podía ser Coalición Canaria. Los votos de los votantes del PIL iban para el Partido Popular. Así es. En fin, pues nada, tenemos que ir dejándolo ya para empezar el fin de semana. Cuando Dimas se presentó en el 98, que fue el 98, fue en el 90, algo así, que fue el senador que más votos sacó por Lanzarote. 17.000... 20 y pico mil. Cuando votábamos muy poquitos. Muy poco. Y la población era de 80.000 nada más. O sea, Bueno, esa cifra no la ha alcanzado nadie. O sea que en porcentaje es una locura. 60 y pico por ciento. 60 y pico por ciento. Entre 6 y 7 personas de cada 10 le votaban a Dimas en aquella época. Bueno, en fin, tenemos que irnos ya. Que pasen un buen fin de semana. Benjamín, muchas gracias. Como siempre. Hasta otro rato. Mañana tienes presentación de candidaturas, ¿o qué? A las 7 de la tarde en la Recoba de Arrecife presentamos las candidaturas de la coalición Somos Lanzarote Nueva Canaria. Es público, así que invito a todo el mundo a participar, incluido algo? a ustedes. Bueno, en principio, Pijoteo, la época de las... Yo digo, la época de las garbanzas y eso ya... No pido una garbanzada, pero un sábado por la tardecita a las 7 de la tarde. Ahora te lo dice él porque le gusta la cocina, ¿no? Algo más de fusión. Claro, echarte algo para salivar y luego ya ir al charco a elegir entre uno de los muchos restaurantes o a la Marina o a donde cada uno quiera y ya echar a la tarde, ¿no? Y ya está. Bueno, que vaya todo bien. Gracias. Gracias Benjamín, gracias Borja. Nos vamos ya y gracias a Carlos, que ya se fue. Enseguida vuelvo, nada, un par de minutos, salimos al recreo con Mercedes Ruiz Casas y después vendrá Soraya Morales con Pedro Suárez. Hasta dentro de un momento.